Amén. Yo en esta semana, el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que comenzamos un tema que es siervos aprobados. Cómo ser siervos aprobados del Señor, y nos fundamentamos. Allí le voy a pedir ahora a Misael que me ponga algunas cosas en la pantalla. El texto que el apóstol Pablo está en la carta a Timoteo, donde le dice que se presente él, que no se avergüence y se presente como un obrero aprobado delante de Dios. Y yo les dije que íbamos a seguir, pero lamentablemente voy a hacer un paréntesis. Miren, porque esta semana Dios me habló acerca de la situación de nuestro país. Esta semana, como es de público y notorio conocimiento, han acontecido, ya vienen aconteciendo en realidad hace algunas semanas, algunos hechos que son difíciles de entender, difíciles de masticar y digerir. Entonces yo le dije: Señor, yo quiero tener paz y quiero que tu iglesia tenga paz. A veces prendemos la televisión, vemos el noticiero y aparecen determinados personajes, y algunos yo sé que le agarra a la chiripioca o se le sube la mostaza, como decimos vulgarmente, y se ponen mal. Y yo no quiero, dame un poquitito más de volumen. Tengo un poco retorno, estoy medio sordelio hoy, me parece. Con un poquito de agudos, pues poquito, no mucho, poquito nomás, ahí está. Yo digo: Señor, ¿qué nos está pasando a los argentinos? La primera respuesta que me dio el Señor fue: no son solo ustedes, el ser humano está enfermo, y la enfermedad del ser humano se llama pecado. Pero yo le pedí al Señor poder transmitirles lo que Él, en su soberanía, preparó para el ser humano. ¿Por qué es que vivimos determinadas circunstancias? Y yo le puse de título, a ver si lo podemos poner allí, Misael, en la pantalla, el título del mensaje. Yo me voy a tomar estos dos domingos de paréntesis. Después voy a continuar con el tema de siervos aprobados. Y yo le puse como título: la política y la Biblia. No se asuste, no se asuste, porque cuando alguno nombra la palabra política en la iglesia, se asusta. Y usted se va a dar cuenta, hoy se va a ir con una mirada, yo entiendo que muy diferente de la que tenemos o de la que tenía antes de entrar a este lugar. En primer término, porque es bastante largo y lo voy a tratar de hacer bastante ágil, pero el título, como ya dije, va a ser la política y la Biblia. O sea, vamos a ver qué tiene que ver la Biblia con todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver la Biblia? ¿Podemos encontrar en la Biblia sustento, algo que nos indique que los tiempos que estamos viviendo están relacionados con la palabra de Dios? ¿Tiene algo que ver la palabra de Dios? Yo, en primer lugar, quiero decirle que yo no tengo nada en contra de la política. Es más, no tengo nada en contra de que algún cristiano trabaje en la política. Yo, la verdad, no tengo nada en contra. ¿Sí? Después usted va a entender por qué, tal vez al terminar el mensaje. Y se ve que Jesús tampoco. Se ve que Jesús tampoco. Porque entre sus 12 apóstoles había un tal Simón que pertenecía a un partido político y que era conocido en esa época, que era Simón el Celote.
celote significa celoso, eso es lo que significa la palabra celote, eran un partido nacionalista, ¿sí?, de Israel, era un partido nacionalista que en la época del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano dominó y conquistó a Israel y lo tuvo allí con un pie encima, como diríamos vulgarmente, este grupo, los celotes, ¿qué hacían? Intentaban movilizar a la gente tratando de que la gente no se acomodara al Imperio Romano, sino que siempre mantuviera en alto las costumbres, las tradiciones del pueblo de Israel. Si sabemos que hay algo en lo cual podríamos, hay muchas cosas en las que podemos hablar no muy bien de Israel, pero hay cosas que sí, es que han tratado de mantener mucho sus tradiciones. Dios lo ha escogido como su nación, y muchas cosas ellos las vienen trayendo, ¿sí?, desde hace siglos y siglos. Es más, las profecías bíblicas hablan de que en el futuro, cuando Jesús venga, todo Israel le conocerá. Así que Jesús llamó a un muchacho que pertenecía a un grupo que se llamaba los celotes. Y no es que esto está en la historia, está en la Biblia. Usted lo leyó cuando llama y nombra a los 12 y Simón el celote. Simón el celote, creo que en los Hechos de los Apóstoles está nombrado como el cananista, que en realidad, en cierta manera y para la traducción de la época, significaba algo parecido, significaba aquel que era celoso de las costumbres nacionales del pueblo. Así que evidentemente Jesús no tenía nada en contra de la política. Y si Jesús no tenía nada en contra de la política, me imagino que Dios, nuestro Padre, tampoco lo debe tener. Que Jesús y el Padre son la misma cosa, son una cosa. Así que Jesús tuvo en sus filas, en sus 12 elegidos, a un celote. Y no nos olvidemos lo que dice Apocalipsis, que va a haber 12 tronos, y en esos tronos van a estar sentados, y uno de ellos va a ser este hombre que fue sacado de la política, fue sacado de la política y fue llevado a una relación permanente y muy fuerte con nuestro Dios, con Jesucristo. Yo quiero, en primer lugar, y tenemos que definir, porque la palabra en sí política no aparece como tal palabra en la Biblia. Si usted busca y lee toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, la palabra política no aparece como tal, ¿sí? Aunque sabemos que los celotes eran un partido político, porque uno recurre a la historia y sabe que los celotes eran un partido político que había sido iniciado por un tal Judas, precisamente Judas cananista o Judas el celote. Tenemos que ir a la definición que nos da la lengua castellana de la palabra política. La política es la ciencia o el arte, esto téngalo bien en cuenta, es la ciencia o el arte que trata del gobierno y la organización de las sociedades y estados. Repito, política es la ciencia o el arte que trata del gobierno y la organización de las sociedades y estados. Como dije recién, evidentemente, si Jesús no tenía nada en contra de los hombres que hacían política, Dios tampoco debe tener nada en contra. Vamos a ir al origen.
Vamos a ir al Génesis y vamos a leer en el capítulo 1. Busque allí, ayúdeme, a ver si por ahí lo hacemos más rápido. Génesis 1, 27 y 28. El que lo tenga y lo quiera leer en voz alta y fuerte, hágalo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Está bien? Hasta el 28, 27 y 28. Llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Muy bien. Estos dos versículos del Génesis 1 nos resumen la creación del hombre, ¿sí? Del ser humano. Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, después detalla como lo hizo, como hizo a la mujer, pero aquí está resumido. Y en el 28 hay una bendición, ¿sí? Una palabra de bendición que lleva consigo un mandato. Es una bendición con mandato. Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, lo primero que Dios le dijo, los bendijo haciéndolos fértiles, con capacidad de reproducción, de reproducir, de multiplicar y de engrandecer a la humanidad, a los seres humanos. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. ¿Qué le está diciendo? Miren, porque podrían haber interpretado, bueno, fructifica, tengamos 2, 3 hijitos y ya está. Y se terminó la raza humana y todo quedó ahí. Porque bueno, es multiplicarse, en vez de 2 son 4. No. Llenad la tierra. Y si usted mira hoy, en un planiferio, ve que la tierra está bastante llena. Hay lugares que no, pero por ejemplo, la Argentina es un país relativamente despoblado. Nosotros que tuvimos la oportunidad de viajar al sur, kilómetros y kilómetros que uno no ve a nadie, ni una vaquita, la verdad, y nos duele decirlo, porque lugares que se están desaprovechando. No había animales, no había ovejas, muy poco. Pero la tierra, a pedido de Dios para el hombre y la mujer, para Adán y Eva, era que la llenara, que a través de las generaciones se fuera llenando. Ahora, pero después dice una palabra, que es la palabra clave de este texto, que es y sojuzgarla. Le dijo, ustedes tienen que sojuzgar la tierra. Y yo dije, sojuzgar. Yo una vez hablé de esto. Volví al diccionario de la Real Academia y busqué qué es lo que uno tiene que hacer. ¿Qué significa sojuzgar? Escuche esto, porque usted va a decir, este pastor está loco. Yo no estoy loco, es lo que dice la palabra. Sojuzgar es dominar o someter a alguien con violencia. ¿Quiere anotarlo? Anótelo, Sojuzgar es dominar o someter a alguien con o por medio de la violencia, en especial al conquistar un territorio. Lo repito, lo que Dios le estaba diciendo, yo se lo parafraseo, no le estoy cambiando la Biblia, pero se lo voy a parafrasear. Llenen la tierra, ¿sí? Y dominen y sometan a otros o a las personas a través de la violencia, en especial para conquistar territorio. Usted dirá, o el pastor se volvió loco o la Biblia está mal. Y no. Esto es así.
Dios sabía que el hombre se iba a multiplicar de tal manera. Y estamos unos textos antes de la caída, pero Dios conoce todo de antemano. Ya sabía que el hombre iba a caer en pecado. Sabía que además la maldad se iba a multiplicar. Y Dios no quería un país en la anarquía, o sea que estamos hablando de política. Dios no quería países anárquicos, no quería una tierra anárquica donde los hombres, cada uno hiciera lo que quisiera. ¿Alguien vio la película de Noé? Esta última película que hicieron, que no es muy bíblica, ¿sí? Con Russell Crowe, no sé si la vieron. La vieron. No es muy bíblica, pero ¿saben que hay algo que a mí me hizo acordar esta película? Y digo, hay algo que está bien hecho de esa película. Se ve que hay alguien que estuvo metiéndose y escarbando un poquito en la intimidad aquí en la Biblia, porque uno ve en los tiempos antes que venga el diluvio, había una anarquía total. Los hombres y las mujeres se mataban por cualquier cosa, por comida, por lo que sea. Uno lo veía en la película. Era tremendo, se veían grupos de miles y miles de personas golpeándose unos con otros, matándose los unos a los otros, una cosa tremenda. Dios, previendo que esto no sucediera, le dio potestad al ser humano, le delegó, ¿sí? Y esto creo que es algo tal vez nuevo para muchos. Le delegó una capacidad, que es la capacidad de someter a través de la violencia a otros, con un propósito definido. Esto es así. Ahora usted lo va a ver. Vamos a seguir leyendo la Biblia y usted se va a dar cuenta que esto está preparado. No se escucha bien, ¿no? ¿Un poquito más alto? ¿Podemos subir un cachito, Missy? ¿El volumen? No, ahí está bien, lo que pasa es que Sí. hablamos ahí. Ah, perdón. Sí, lo que pasa es que se me complica tenerlo muy, muy pegado. Dame un poquito más de volumen. Dios prevé el crecimiento poblacional. Hoy somos ¿cuántos? Poco más de 7.000 millones de seres humanos, ¿no? Dios prevé y le da autoridad, le delega al hombre autoridad. ¿Cómo se va a formar una nación o un estado si no hay alguien que a través de determinados medios, llámese policía, por ejemplo, llámese fuerzas de seguridad, tenga que usar de la violencia para que el orden prevalezca? Y usted me dirá, a veces somos muy religiosos, ¿no? Y nos vamos, y muy espiritualoides, y nos vamos y decimos, pero esto no es lo que Dios quería. Mire, eso lo dirá usted. Acá la Biblia me dice otra cosa. A mí la Biblia me dice otra cosa. Usted dirá, bueno, Dios sabía que iba a caer en pecado, y que venga. No importa. Dios en Génesis 1 le da autoridad al hombre de sojuzgar. Esto es, de someter a otros, si es necesario, a través de la violencia, para que se mantenga el orden y puedan funcionar las naciones, los estados. Por ejemplo, cosas que yo voy echando cosas de la actualidad. Por cualquier cosa se corta la ruta. O por cualquier cosa se corta la Panamericana. Y un montón de gente que quiere ir a trabajar. Está bien, todos tenemos derechos. Es cierto que todos tenemos derechos. Yo avalo los derechos de todos, porque quiero también quiero que mis derechos, poder tenerlos y usarlos, usar mi derecho. Pero ¿qué tal si un día todos estamos descontentos y todos salimos a la calle y todo se vuelve una anarquía total y nos matamos entre todos y vamos y prendemos fuego a la Casa Rosada y hacemos? Sería una anarquía en la cual no se sostendría la humanidad, no se podría sostener y volveríamos
al tiempo en el cual Dios sabe que dijo: me arrepiento de haber hecho esto. Y le cortó los años. ¿Vieron que antes Matusalén vivió 900, casi 1000 años? 970. ¿Cuántos quisieran ser Matusalén acá, no? ¿Cuánto les gustaría, no? Y le dijo: les voy a cortar, les voy a poner un límite, 120. Ya. Y ahí se arruchó la vida del ser humano. La cortó a los 120 años. Eso fue juntamente con el diluvio. Ahora, el ser humano necesita a veces de una demostración de fuerza y de violencia para poder tener conducta. Miren qué interesante que la figura espiritual que Dios usa para su iglesia es la de los pastores. ¿Sí? Ya hablamos mucho de las ovejas. ¿Se acuerda que hablábamos en varias oportunidades? Dijimos, la oveja es uno de los animales más mansos, pobre, a veces no sabe ni dónde tiene que ir, ni cómo comer, ni dónde tomar agua, y necesita la figura del pastor. Y el pastor está representado en la Biblia, y especialmente en el Salmo 23 por David, por dos elementos. ¿Cuáles son que usaba el pastor? La vara y el cayado. La vara, que era como un palo de escoba, por decirlo de alguna manera, y el cayado, que era como ese mismo palo de escoba, pero tenía un arquito arriba, como un signo de pregunta, para correrla un cachito a la oveja. Pero la vara y el cayado, de la cual David dice: me infunden aliento. Escuche eso, Un hombre conforme al corazón de Dios decía: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque él sabía que si se iba para acá, Dios, tic, 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 lo traía. Si se iba muy lejos, lo agarraba del cuello y lo traía. Eso infunde aliento, porque uno está seguro y tranquilo de que Dios está en control. Que si yo me alejo, Dios me trae. Que si yo me desvío, Dios me da unos golpecitos y me trae y me hace ver que no estoy por el mejor camino. Pero usted se piensa que el pastor, pobrecita, venga, no, tenía que usar el cayado, venga para acá. Se iba para aquel lado, muchos que iban en sus caballos o iban tal vez a pie, iban por el costado, ¿sí? Por el costado de las ovejas, y con la vara las mantenía en línea para que caminen, porque ellas van siguiendo las que van adelante. Así que la violencia a veces es necesaria para que el ser humano tenga un aviso y sepa que debe tener una determinada conducta, una determinada manera de ser. Si queremos vivir, como decimos, civilizadamente, como hombres y mujeres de bien, no podemos hacer lo que queremos. No podemos hacer lo que queremos. Alguno puede decir, o puede preguntar: yo no quiero la violencia, a mí la violencia no me gusta. Pues, si usted se porta bien, y si yo me porto bien, no vamos a sufrir ningún tipo de penalidad. Y esto lo vamos a ver. Vamos a Romanos 13. Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13. Todo esto de lo que estamos hablando es una introducción que yo estoy haciendo para hablar un poquito en profundidad de lo que significa la política en líneas generales.
porque yo no quiero que usted ande mal. Yo no soy un noticiero para traerle acá las noticias, decirle, hoy pasó esto con fulanito, pasó esto con menganito. Pero sí, yo tengo buenas noticias para dar de parte de Dios en su palabra. Y yo quiero que usted la reciba, y reciba la palabra del Señor como se debe recibir, con un corazón abierto y humilde. Este es el texto central del cual nos vamos a basar hoy. Padre, este texto que está en Romanos es luz para nuestro caminar. Yo te ruego en esta hora, en este mediodía de domingo, que tú nos das para compartir tu palabra, que hables a nuestros corazones, que tu palabra sea una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si hay algo que nosotros no lo sabíamos o no lo entendíamos, que en esta mañana lo podamos entender. Y yo te ruego que cada palabra de mi boca, que toda meditación de mi corazón sean en honor a ti, en el nombre de Jesús. Este texto de Romanos, precisamente, ni más ni menos que escrito a la iglesia en Roma, ¿sí? Si alguien ha leído los libros de historia, no me va a dejar mentir. Si hubo imperios corruptos e inmorales en la tierra, fue el Imperio Romano. Los césares se mataban entre sí, los senadores mataban a los césares. Nerón mató a la madre, a la esposa. Y esta carta a los romanos, donde se nos habla de la iglesia, y yo creo que nosotros tenemos mucho de parecido. ¿Por qué? Porque la civilización occidental toma mucho del Imperio Romano. La civilización occidental toma mucho. Es más, el derecho romano es lo que se enseña, es la base de lo que se enseña a los que estudian derecho en nuestro país y prácticamente en todo el mundo occidental. Dice así, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No voy a dar nombres ni apellidos, pero si usted pensaba que fulanito o fulanita eran producto simplemente de una elección donde usted pone su votito en la urna, yo quiero decirle que todo esto tiene un trasfondo y está aquí en este versículo. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y usted me dirá, pero pastor, si Dios las pone, tienen que ser buenas. Bueno, ¿usted se olvida que la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno? Yo después le voy a llevar una recorrida por algunos reyes y algunos gobernantes de la antigüedad, y usted va a ver. Así que fulanito o fulanita de tal que vos lo ves en la televisión o escuchás en la radio y que ves que pasa esto o que pasa aquello, está establecido por Dios. Así que si algo está establecido por Dios, yo no puedo hablar mal. No se olviden que David ni siquiera injurió a Saúl, siendo lo que era Saúl. Menos podemos hablar mal nosotros de nuestra presidenta, o de nuestro intendente, o del gobernador. Hermanos, caigamos de una vez a la realidad
pero a la realidad de la palabra de Dios, no a nuestra realidad, ni a la realidad de las personas. Porque si usted se llena los ojos de noticiero, muchas horas de noticiero, o las escucha por la radio, y poco de la Biblia, así va a ser el resultado. Así va a ser el resultado de lo que usted hable, y de lo que yo hable. Vayamos más a la palabra, y menos a la televisión. Versículo 2. De modo, escuche bien, de modo que quien se opone, lo que estaba diciendo yo recién, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Pero esta presidenta, yo que sé cuántas cosas, guarda, te está resistiendo a lo establecido por Dios. Pero se merece la muerte, lo peor. Bueno, Dios sabe lo que se merece. No somos nosotros. Yo hablé mucho, ¿se acuerdan? En una época, acerca de las potestades, hablando ahora de los principados, de las potestades, de los demonios, aún del enemigo de nuestras almas, de Satanás, y les dije, tengan cuidado, porque la palabra de Dios no nos insta a hablar vulgarmente de ellos, ni a insultarlos, ni a maldecirlos. Lo que sí la palabra de Dios nos enseña es a resistir. Y yo acá le digo lo mismo. Si usted en su corazón no es capaz de entender esta palabra, y yo no somos capaces de entender esta palabra, estamos casi que juzgando a Dios por lo que Dios ha establecido. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, al que hace el bien. Bueno, y usted podrá decir, sí, pero acá está todo al revés. Acá parece que los delincuentes salen más rápido y viven sueltos y nosotros tenemos que estar enrejados en nuestra casa. Parece que está todo al revés. Bueno, estamos viviendo obviamente un tiempo de corrupción, de mentira y de engaño. Esto no significa, así como lo dije recién de David con el rey Saúl, que yo tenga que estar insultando o tenga que estar injuriando a lo establecido por Dios. Dice el versículo 3, leímos los magistrados. Aquí está hablando por ahí más a un título de lo que sería el poder judicial. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. El otro día estaba escuchando en la televisión, ahora por ahí sí voy a hacer nombre, porque vale la pena, ya que estamos con este tema de la muerte del fiscal Nisman. Pude escuchar en el Congreso, creo que era en el Senado, a la ex mujer, y la verdad habló con una ecuanimidad total. Se ve que hay gente que todavía entiende cuál es su función. Se ve que hay gente que todavía sabe cuál es su función. Por eso no debemos preocuparnos. Usted se preguntará, ¿y saldrá esto a la luz? ¿No saldrá a la luz? Mire, Dios no sabe si va a salir a la luz o no. Si sale, gloria a Dios. Y si no sale, gloria a Dios también. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo sé que a usted le agarra una controversia, ¿no? Y usted piensa, pero pastor, acá está todo mal, está todo al revés, los jueces sueltan a los delincuentes y vuelven a delinquir. Bueno, ¿qué le vamos a creer? ¿A la actualidad o a la palabra de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios. Yo creo lo que Dios me dice en su palabra. Me dice aquí que hay gente que usa la espada, o en este caso, bueno, las fuerzas de seguridad tendrán sus armas, lo que sea, son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Y si hay alguien de las fuerzas de seguridad que no hace esto y hace lo contrario, o algún juez que hace lo contrario, que lo juzgue Dios. Yo no lo voy a juzgar. Que lo juzgue Dios. Que lo juzgue Dios. Por lo cual es necesario estarle sujetos en todo, ¿no? No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y acá está la clave. ¿Qué es lo que hay en su conciencia? ¿Lo que usted ve de la actualidad o la palabra de Dios? Yo quiero que mi conciencia funcione conforme a la palabra de Dios. Yo quiero que en mi conciencia actúe el Espíritu Santo y actúe la palabra de Dios. No la actualidad, no lo que yo veo, lo que habla, no algo que puede decir alguien, que generalmente las cosas que escuchamos y vemos en la televisión no salen de la boca de personas que conocen a Dios. 99,9999% no conocen a Dios. Y nosotros los escuchamos, nosotros le creemos, nosotros es como si fuera palabra santa. Hermanos, la santa palabra es esta, no la de los noticieros. Yo sé que esto le cuesta, nos cuesta aceptarlo, pero esto es así. Esto es así. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Bueno, esto es lo que decimos siempre. Esto sí lo decimos, ¿no? Yo pago mis impuestos. No para que anden los delincuentes sueltos. No para que no haya policía y me cuiden y no dejen que los ladrones vengan a mi casa. Pago mis impuestos para que limpien la vereda. Esta sí. Esta parte de la Biblia la tenemos bien clarita, ¿no? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahora, este que lleva la espada y sirve a Dios, no está para hacernos mal a nosotros, que intentamos por todos los medios hacer el bien. Está puesto por Dios para que de alguna manera las sociedades, los pueblos, puedan tener una mínima contención. Usted dirá, ¿es un paliativo? Llámele como quiera. Yo lo que sé es que Dios le dio potestad al hombre desde el principio, desde el primer día que lo creó, de si es necesario usar la violencia para someter
aquellos que quieren destruir la buena relación, la mejor forma de vivir que podemos tener entre los seres humanos. Esto es así y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a reforzar un poquito más, vamos a ir a Tito 3, la carta a Tito en el capítulo 3. Tito está después de las dos cartas a Timoteo. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El otro día un hermano me dijo: aquí todos nos tendríamos que poner de acuerdo y no pagar más los impuestos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Es lo que dice acá? Se ve que le falta leer la Biblia, hermano. Hermano y hermana, no se deje llevar por el indio que tiene adentro. O la india. No se deje llevar. Lea la palabra y obre conforme a la conciencia donde el Espíritu Santo actúa. No importa que todo esté patas para arriba. ¿O acaso se olvida que yo le dije: usted está acá, pero es extranjero, no es de este mundo? Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. A mí Dios me mandó de la estratosfera, como decía Menem, me mandó hablando de la política, ¿no? Me mandó de la estratosfera acá, pero yo no soy de acá, hermanos. Yo estoy de paso acá. Y me van a tener que aguantar, mientras esté de paso me van a tener que aguantar. Esto es así, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste. La palabra de Dios es muy clara y contundente. Ahora tiene una mano, miren, esto es lindo para los que evangelizan, porque yo he hecho evangelismo muchos años, ustedes lo saben. Y una de las preguntas más difíciles para un evangelista es: ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? La violencia está en el ser humano. ¿Sí? Hay países que uno dice, a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Y decimos: Estados Unidos hace guerra por todos lados, ¿no? Ahora, si tipos como estos de los Estados Unidos no le ponen freno a los terroristas, ¿qué sería de este mundo? ¿Qué sería de este mundo? Yo sé que no nos gusta la palabra violencia, que no nos gusta la palabra muerte, pero lamentablemente el ser humano está en una situación que necesita ser corregido, ser puesto en una línea para que podamos convivir, para que podamos vivir de la mejor manera. Y precisamente yo quise hablar de este tema porque una de las cosas que Dios me hablaba en la semana es que yo estaba reflexionando: Señor, qué mal que estamos los argentinos, qué mal que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos así? Bueno, era evidentemente porque Dios quería hablarme acerca de esto. No es que solo somos los argentinos.
O en Estados Unidos no mataron a 2 presidentes. ¿Mataron a 2 presidentes o yo estoy mal? ¿Sí, no? O sea que en todas partes se cuecen habas. En todas partes hay problemas, hermanos. Yo quiero que tenga paz. Usted me dice, pero todo lo que me habló acá, salgo a las patadas. Primera Pedro 3. No salga pateando a nada. No patee. Primera Pedro 3. Ya le vamos a ir tranquilizando un poquito el ánimo. Primera Pedro 3. Versículo 17. Usted que piensa que la Argentina está todo patas para arriba, escuche esto. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Está todo mal? ¿Usted va a tener que sufrir? ¿Yo voy a tener que sufrir? Bueno, sufra, pero siga haciendo el bien. Porque es mejor. Es mejor. No lo digo yo, lo dice Dios. Es mejor que usted y yo suframos haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Evidentemente este es un tiempo en la Argentina que Dios lo está permitiendo. Que haciendo el mal. Obviamente, si hacemos el mal, vamos a estar mal seguros. Aunque algunos piensen que en la Argentina los que hacen el mal están bien y los que hacen el bien están mal, el que ríe el último, ríe mejor. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. Esto es lo que hablamos, ¿se acuerdan? La anarquía que había en ese tiempo, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, ¿recuerdan? Noé y su familia, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Vuelve a hablar de la conciencia por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles. ¿Qué dice después? Autoridades. Ahí está. Quédese tranquila. Quédese tranquilo. Todos están bajo el control de Cristo. Todas las autoridades están sujetas bajo el control de Cristo. Si es su voluntad, va a haber lío, va a haber problemas, porque a veces es la voluntad de Dios, porque Dios nos quiere sacudir, nos quiere mover. No se olvide que la Argentina es un país fundado en la masonería, crecido en la idolatría como pocos países del mundo. A veces necesitamos un sacudón, pero quédese tranquilo, quédese tranquila. Una vez que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, Dios le sujetó a los ángeles, a las autoridades y a las potestades. Así que las autoridades están sujetas a Cristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Saúl? ¿Y por qué Acab? ¿Y por qué Jezabel? ¿Por qué ellos sí y los de hoy no? Que Dios era de una manera antes y hoy es de otra. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Las autoridades están sujetas a Cristo. Y también dice ahí las potestades, los principados, quédese tranquilo y tranquila, porque está todo bajo el control del Señor. Yo puedo dar testimonio, y este día me llegaron al celular, a la casilla de correo, 2 mensajes. Miren, uno, no sé si lo conté, había unos hermanos en un negocio en México, estaban trabajando en su negocio, un negocio de venta de artículos, de distintos artículos, y entraron 3 ladrones. ¿Sabe lo primero que se pusieron a hacer? A orar. Se arrodillaron y se pusieron a orar. En un momento el dueño del local, que era cristiano, dijo: la sangre de Cristo tiene poder. Y uno de los ladrones cayó muerto instantáneamente. Y huyeron, por supuesto. Y el otro que me llegó, ahora en esta semana, una señora que la embiste un ladrón para robarla, para asaltarla. Y lo reprendió en el nombre de Jesús. Yo me acordaba que a nosotros nos pasó. Lo reprendió en el nombre de Jesús y huyó. No le tenga miedo a los ladrones. Yo tengo muchos testimonios de casos. Sí. No le tenga miedo. Porque todos se sujetan a Cristo. En el nombre de Jesús, usted lo reprende. Y tienen que huir, porque están sujetos. Pero créalo. Si no lo cree, créalo. ¿Dónde se confirma todo esto que estamos hablando? Porque uno puede decir, bueno, está bien, son buenas enseñanzas, pero hay que unirlas de alguna manera. Vamos a unirlas. 1 Timoteo 2. Porque el que une todo es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios nunca puede fallar. No es como nuestro corazón. Y del corazón de Dios sale esto. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dios te está pidiendo a ti y a mí: ora por tu presidenta. Ora por tu vicepresidente. Ora por tu intendente, que va a hacer sacrificios Umbanda los 8 de diciembre al río. Ora. ¿Para qué? Porque el propósito de Dios, desde el Génesis 1, fue que podamos vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Ese fue el propósito de Dios. ¿Usted se piensa que el propósito de Dios dijo: voy a poner esto, me voy a divertir viéndolos, cómo se matan entre ellos? ¿Usted se piensa que Dios está contento allí? Está con los brazos cruzados mirando cómo nos matamos, cómo nos insultamos, cómo los delincuentes salen libres y violan y secuestran. No. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios, aquí está abierto el corazón de Dios. Dios abre su corazón y nos dice lo que Él quiere. Quiere que oremos, que intercedamos por ellos, que pidamos, que seamos agradecidos. Cuando encontramos un gobernante bueno, démosle gracias a Dios. Y no digamos: bueno, voy a ver si con este puedo tener una mejor jubilación. No, dele gracias a Dios. Si tiene una mejor jubilación, mejor, gloria a Dios. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno, hermanos. Yo no voy a orar. Por esta loca no voy a orar. ¿Vale?
Por favor, oremos. Porque además debemos pensar que en el caso de nuestra presidenta, ella necesita a Cristo para ser salva también. Es un ser humano, no luchamos contra carne y sangre. ¿Por qué nos ponemos en rebelión y nos queremos pelear con los presidentes, con los gobernadores, con los intendentes? Si la lucha no es contra carne y sangre. ¿Cómo nos olvidamos? Qué poca memoria que tenemos para recordar la palabra. Oremos para que nuestra presidenta conozca al Señor. Y si hay corrupción, para que deje la corrupción. Si se convierte, va a pasar de muerte a vida. Va a ser una nueva criatura y va a dejar las cosas viejas. Así que no se preocupe. Si es verdad lo que se le achaca o si es mentira, no se preocupe. No se preocupe. Duerma sin frazada, como decía Carlitos Balán. Ya tenemos mucho en la iglesia. El domingo que viene voy a hablar de eso. ¿Cuál es la actividad y qué es lo que tiene la iglesia en esto? Porque la iglesia tiene mucho que ver en esto. Pero tenemos mucha actividad que no hacemos. Muchas cosas que no hacemos. Miren, a mí, cuando De la Rúa fue presidente y estaban tan mal las cosas, Dios me dio una palabra. Mi señora lo sabe. Y fuimos a la casa de gobierno. Y como no nos recibían, yo escribí todo lo que Dios me habló. Y era para la bendición de ellos, y para la bendición del país. Y le entregamos la carta. Y nos contestaron al tiempo, ¿no? Hubo una respuesta. Que no tenía tiempo de atendernos. O sea, no tenía tiempo de atender a Dios. Una semana antes de ser No a nosotros. Justo una semana antes de que saliera con el helicóptero. Hay cosas que tenemos que hacer. Hermano, usted siente una carga por el Barba Gutiérrez. Vaya y háblele, trate de hablar. Y si no, deje una carta, hable con un asesor, haga algo. Pero hágalo, si Dios le está hablando. No está mal que lo haga, Porque siempre, cuando tenemos la posibilidad del presidente, vamos a manguear. Si yo le doy a usted, hoy, alguien le firma acá, mirá, tenés una hora con la presidenta, y te haces la lista de todo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo si tengo una hora para hablar con la presidenta, voy con la palabra, hermano, y le hago un resumen de la Biblia, no sé cómo haré, pero en una hora le voy a predicar. Sí. Es un testimonio hermoso, pastor. El Señor me lleva a Río de Janeiro a darle la palabra a la gobernadora. Amén. Y la gobernadora sabía que era Dios que le llevaba la palabra. Ella tenía mucha actividad, pero ese día dijo, le concedo la entrevista. Y yo le dije dos palabras. No es entrevista, es Dios. Y ella se humilló. Y ella pudo sostener su gobierno y salvó su alma. Amén, amén. Gloria a Dios, ve que se puede. Ve que se puede. No tenga miedo. ¿Sabe que usted y yo tenemos libertad de entrar a un consejo deliberante, al Congreso de la Nación? ¿Sabe que hay libertad? Fui a ver a Cristina y no me quisieron recibir. ¿Sabía? Bueno, a veces los presidentes son más complicados, pero bueno, uno puede hacerle llegar una carta. Ahora que está tan de moda el tweet, mándele un tweet. Nosotros le mandamos un tweet hace poco. No, varios, como 3 o 4 tweets le mandamos. No tenga miedo. Porque hay cosas que nosotros somos luz para ellos. Ellos no lo saben. Ellos se piensan que muerto el perro se acabó la rabia. O sea, en bolso, me lleno la bolsa de plata y me voy. Y ya está. Nosotros sabemos que no es así la vida. Nosotros sabemos que la vida no es así. Termino con estos ejemplos y oramos. Voy a seguir con el tema y fundamentalmente hablando de nuestra participación como iglesia, como el pueblo de Dios en la tierra, como el reino de Dios en la tierra, que yo les decía recién. En Génesis 41 puede leer, José es puesto
como administrador, como gobernante. Como gobernante. Yo no me acuerdo si lo puse o no. Bueno, no lo puse acá, pero gobernar, lo que significa la palabra gobernar, es estar con autoridad sobre un grupo de gente, en un estado, en un país, en una ciudad. Es eso. Y generalmente la política lo que hace es preparar a las personas para eso. A través de la política se prepara. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿es necesario prepararse en la política para llegar a ser una eminencia? Yo le digo no, porque José no estudió en ninguna universidad ciencias políticas. Tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios le revelaba todas las cosas. Y un día Faraón necesitó a alguien que le revelara un sueño y José se lo reveló. Y por ese motivo, tan sencillo como eso, fue puesto como el gobernante más alto después de Faraón. En Egipto, en la época, Egipto era Egipto. Cuando leemos los libros de historia, ¿sí? Los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los caldeos, los medos persas, los griegos, los romanos, vemos cómo la historia se va marcando por los imperios más importantes. El egipcio ocupó un lugar importante en la historia de la humanidad. José, Saúl, ¿qué podemos decir de Saúl? Dios le dijo a Samuel, es ese Samuel, ungido. ¿Y qué pasó? El pueblo no le eligió. El pueblo no le eligió, Samuel. 1 Samuel 9:17 dice que Dios se lo muestra y le dice, ese es. Lo leemos si quieren, No. Lo leemos, total, un minutito más. No se quema la lasaña, ¿no? 1 Samuel 9, 17. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. ¿Qué podemos decir de Saúl? Que Saúl al poquito tiempo empezó a mostrar la hilacha, como decimos vulgarmente, y se fue para el otro lado. Pero podemos hablar de Salomón, del cual voy a hablar bastante el domingo que viene. Segunda Crónicas 1:11, que dice, Salomón, por cuanto no me pediste oro ni plata, sino que me pediste sabiduría para gobernar al pueblo, yo te la doy y vas a gobernar este pueblo, vas a gobernar mi nación. Y tenemos en Salomón al rey más importante de la historia de la humanidad, aún mayor que su padre, por las cosas que consiguió. David fue superior en cuanto a su relación con Dios. Sí, porque de ese linaje viene el Mesías y David es nombrado. Cuando se habla de Jesús se habla del hijo de David. Pero Salomón es reconocido por la historia de la humanidad como el rey más importante de los reyes de toda la historia. Daniel, ¿qué podemos hablar de Daniel? Que también, al igual que José, teniendo el Espíritu Santo, Dios le revelaba los sueños de Nabucodonosor y de Belsasar y de todos los reyes. No es necesario estudiar ciencias políticas para ser una eminencia.
Porque Daniel no lo hizo, José no lo hizo, David tampoco lo hizo, Salomón tampoco lo hizo. La mayoría de estos que he nombrado han sido gobernadores fieles a Dios. Eso es lo que necesitamos. Ser fieles a Dios. Si yo soy fiel a Dios, Dios me va a respaldar. Dios me va a dar sabiduría. Ahora, si yo quiero, porque yo soy... y no sabés que cargo cupo. No sabés quién soy yo. Bueno. Ahí está el problema. Quiero cerrar con lo que dije en la cita de Pedro. Cristo ascendió al cielo y el Padre le sujetó todas las autoridades. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. No importa a quién imputen, no importa a quién procesen, no importa lo que hagan, lo que no hagan. Quédese tranquilo y quédese tranquila. Que Cristo tiene el control. Todo se sujeta bajo su autoridad. Todo se sujeta bajo su autoridad. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, tu palabra es clara. Es más clara que el agua clara. Tú nos enseñas todas las cosas. Para eso nos diste el Espíritu Santo. Dijiste, Él nos enseñará todas las cosas. La unción del Santo, la que recibiste, esa os enseñará todas las cosas. Y somos ungidos porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas desde el preciso momento en que Cristo se hizo el Señor de nuestras vidas. Gracias porque todas las autoridades que tú permites que estén en las naciones, en las provincias, en los estados, en las intendencias, todas, lo dice tu palabra, Señor, tú permites que estén. No nos vamos a poner en contra, sabiendo que si no, estamos poniéndonos en contra de ti. Lo que sí vamos a hacer es sujetarnos a tu palabra, hacer el bien. Y si tenemos que padecer, sabemos que es mejor. Señor, que esto lo podamos entender, que cada uno de los que estamos aquí, de tus hijos y tus hijas, podamos entender que es mejor que padezcamos haciendo el bien, y si tenemos que sufrir y padecer por culpa de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, de los gobernantes, es mucho mejor, porque es un paso de obediencia a ti. Y te ruego, Padre, que las oraciones de mis hermanos y mis hermanas ya no tengan quejas, ya no sean quejumbrosas, ya no nos quejemos de este o el otro, o que hay más o que hay menos plata o menos dinero o más trabajo, o que no tengo luz, o que no me pagan esto, o que me deben aquello. Que aprendamos a contentarnos con la situación que tú permites para cada una de nuestras vidas, sabiendo que estamos obrando bien, sabiendo que queremos obrar bien y ser buenos hijos e hijas de Dios. Te alaba mi alma y te bendice. Yo sé, Padre, que esta palabra es resistida por muchos. Por eso yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, porque yo no la puedo hacer. Solo tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, puede hacer la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde toda esta semana, te dé la victoria en Cristo Jesús, te proteja y te dé una conciencia limpia y paz. No te preocupes por lo que digan los medios, no te preocupes por lo que esté pasando en la sociedad. No te olvides
que somos extranjeros, ciudadanos del reino de Dios, luminarias en este mundo para traer luz a los corazones perdidos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el martes y el viernes en la oración.